los 100 años, que es monumento histórico nacional. La verdad creo que no es la mejor forma de festejar el cumpleaños, pero además vi la cara de los turistas, porque en el tren iban muchísimos policías y la estación estaba cercada por fuerzas policiales, obviamente para tratar de garantizar en la medida de lo posible de que el tren saliese. Pero bueno, está claro que no se pudo llegar a destino y que los turistas habían pagado por un servicio que quedó a medias y la experiencia no fue la mejor. Y hoy, ojalá no, pero probablemente no sabemos, no tenemos certidumbre si el tren va a poder salir y si sale va a poder llegar. Creo que este estado de cosas no lo podemos banalizar y no nos podemos hacer los distraídos. Por eso es que vamos a presentar en varios un proyecto de declaración que esperemos que sea acompañado por el resto de los concejales y obviamente pediremos un tratamiento sobre tabla. Gracias, presidente. Yo venía muy preocupada el día de hoy también por los acontecimientos. Este proyecto de declaración habla de la preocupación por la trochita y en realidad mi preocupación era por lo que estaba ocurriendo con los derechos humanos, señor presidente, con lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con la fuerza pública, con armas, con mujeres y niños. Y no es una película que estamos viendo de hace montones de años, sino que está ocurriendo ahora. Recién se habló del 2017 también, con una toma de tierras. A mí el 2017 me lleva una muerte, a la de Rafael Nahuel. Y eso duele muchísimo, y hablamos de derechos, de la propiedad privada, derechos a la actividad económica, la cara de los turistas y los derechos de los turistas en poder viajar en la trochita, y nos olvidamos de la cara de los habitantes, de nuestros vecinos, de la comunidad Nahuelpan, hablamos de una mesa de diálogo y hablamos de compromiso de los funcionarios, pero todo eso está ocurriendo acá en casa en este momento. No nos olvidemos que en junio de este año la comunidad Nahuelpan tuvo que tomar de alguna manera la entrada de la planta de residuos porque es la única manera que ellos tienen de ser escuchados. Y la preocupación que nosotros teníamos no era la preocupación por los animales que a ellos se les mueren, el basurero con el que tienen que convivir de la basura que nosotros generamos, los campos sucios, los animales que mueren por comer nylon. No era esa nuestra preocupación, sino eran las calles de Esquel que estaban llenas de basura y que la veían los turistas. Yo creo que cuando hablamos de mesa de diálogo, el intendente municipal se sentó en una mesa de diálogo. Nosotros, los concejales no oficialistas, enviamos una nota al intendente solicitando estar presentes en esa mesa de diálogo, con el espíritu también de poder trabajar y llegar a una solución, pero a una solución para nuestros vecinos de Nahuelpan que están reclamando derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos, nosotros tenemos que tener en claro los derechos de todos los vecinos. El otro día ocurrió una situación en el Consejo Deliberante que todos sabemos de qué estamos hablando, que fue un momento de violencia que tuvimos con el encuentro de vecinos, nos reunimos, hablamos de la violencia de esa reunión, reflexionamos al respecto, pero en ningún momento dijimos llamemos a los vecinos para disculparnos por lo que ellos sufrieron. Solo vimos la violencia desde que sufrimos los concejales, como si fuésemos una casta diferente y que sí nosotros tenemos que reflexionar y pensar en nuestros derechos, pero no en el derecho de los vecinos. Desde ya voy a informar que de ninguna manera voy a acompañar esta declaración, que creo que él necesita una actividad económica, por supuesto, y lo que me preocupa es que los pueblos originarios, para ser escuchados,
tengan que llegar a estas medidas. Eso sí me preocupa. Pero pensemos que nosotros atendemos en el Consejo Deliberante a los vecinos que dicen que no tienen para comer, a los comedores que dicen que no van a comer hasta el 6, hasta que el Ejecutivo no tenga partida presupuestaria. Entonces nos tenemos que preocupar, sí, por los derechos, pero tenemos que ver cuáles son los derechos y tenemos que atender las urgencias. Porque nos estén mirando de afuera, porque la trochita no sale y no podemos festejar los 100 años de la trochita, eso también lo están viendo los vecinos de Esquel, que hace una semana que no comen, señor presidente. Y años sin reconocimiento. Coincido con algunos considerandos del concejal Álvarez, pero considero que debe ser mucho más amplio. No es una pelea de pobres contra pobres como se está dando en estos casos, ¿sí? Sino que debería ser tratado e intervenido por quienes tienen que justamente legislar y ordenar y en todo caso restablecer derechos a ambas partes y no se excede. Gracias, concejal. Concejal Sanders. Coincido en las apreciaciones que hizo la concejal Martínez en su hora de preferencia. El análisis es mucho más, desde mi óptica, desde el punto de vista de este bloque, es mucho más amplio. Reconozco el profundo esfuerzo que ha hecho el personal del Trochita para poner este tren en movimiento y todo lo que ha pasado durante estos últimos años, la falta de respuestas del gobierno provincial para con el funcionamiento del Trochita. El ninguneo al personal, el ninguneo a las autoridades locales del Trochita. Vimos el otro día, Río Negro subió una locomotora a un camión y se lo llevó a Buenos Aires y le mostró el Trochita como atractivo turístico de la provincia de Río Negro. La falta de decisiones o la improvisación en las decisiones del gobierno provincial que toma un funcionario que está a 650 kilómetros de la ciudad de Esquel y que en más de una oportunidad desde las páginas y desde los espacios virtuales ha subido fotos de maquinaria que no corresponde al Trochita que tenemos nosotros, es una falta de respeto para el trabajo que hacen todos los días los trabajadores y trabajadoras de la Trochita de la provincia del Chubut. Más allá de ese reconocimiento, y siento que ayer los trabajadores pensaban en todo lo que no pudieron hacer al no salir el trocha normalmente, coincido con los reclamos de los pueblos originarios que también cansados de silencios, de faltas de respuestas, de faltas de reconocimiento, toman decisiones que a veces son la única forma de poner en manifiesto estas situaciones que atraviesan estos pueblos desoídos de la historia argentina. No acompaño la declaración, también escuché a la gente, a las personas de la comunidad Nahuelpan ayer que decían que no pudieron vender sus productos. Por eso no voy a acompañar esta declaración, porque creo que la visión o el planteo debería ser más amplio, deberíamos escuchar a todos los protagonistas de esta historia y si buscamos soluciones y mesas de diálogo, que sean mesas de diálogo que se planteen y se sostengan en el tiempo, en donde todas las partes, en donde todos los protagonistas de esta comunidad esquelense sean escuchados y podamos llegar a acuerdos. Por estas razones no acompaño este proyecto de declaración. Gracias, concejal. Bien, entonces con los votos afirmativos del concejal Alonso, Álvarez, Filippini, Vázquez, Otero y el mío propio y los negativos de la concejal Aguirre, Martínez. Yo quiero decir también mi voto es negativo, pero
hacer énfasis en que este proyecto presentado dice que no es posible aceptar en esta época hechos de violencia. Y para el Frente Vecinal, la sola presentación de esta declaración en estos términos es un hecho de violencia. Por eso mi voto es negativo. Gracias, concejal. Concejal Martínez y concejal Sanders, queda aprobada por mayoría simple. Téngase por declaración.